9:29 de la mañana y ya tenemos en línea telefónica a nuestro próximo invitado para hablar de la desprofesionalización en el país. ¿Cómo es más común ver que las personas dejan de optar por hacer sus cursos, especializarse, titularse en determinadas áreas y terminamos viendo a personas que informalmente se dedican a ejercer funciones que deberían estar en manos o ser exclusivas para gente capacitada, preparada y certificada para esos propósitos? Para hablar del tema tenemos a Mariano Herrera, quien es PhD en Educación, miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, y además es todo un experto en materia educativa en nuestro país y en América Latina. Así que, profesor Herrera, es un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, el placer es mío y muchas gracias por la invitación. Profesor Herrera, ¿cuáles son los riesgos de esa desprofesionalización que se está viendo en el país, bien sea porque es muy oneroso para ya muchos estudiantes poder pagar las matrículas en universidades privadas, porque tienen que escoger entre estudiar o trabajar para poder ayudar a sus familias? A ver, sí, bueno, hay muchos riesgos. Hay un riesgo que ni siquiera está relacionado con lo que ustedes están hablando, sino con el tema de que aquí se ha, digamos, desvalorizado el saber profesional y hay instituciones como, qué sé yo, compañías eléctricas, de teléfono o de agua, que, bueno, están en manos de personas que no tienen la especialidad necesaria, no por razones de que no lo estudiaron, porque por cualquier de estos asuntos de que, bueno, no se pudo pagar la universidad está cerrada, sino simplemente porque fueron seleccionados más por lealtad que por su nivel profesional, ¿no? Eso ya es un primer tema que ya tiene tiempo en nuestro país, ¿no? Después hay una segunda y tercera interpretación de esto, o sea, lo otro es que las propias universidades se han quedado sin los profesores con las especialidades necesarias para que cuando los estudiantes pasen por sus materias reciban los conocimientos y la técnica que se necesita para desempeñarse en la profesión de manera adecuada. Y por otra parte también hay una cosa que podríamos llamar, yo no sé cómo llamarlo, pero podría ser la piratería. Yo conozco muchos casos, por ejemplo, de personas que no estudiaron psicología, ni nada que se le parezca, y tampoco estudiaron educación y están trabajando ya sea como psicólogos clínicos, aceptando, digamos, pacientes de manera totalmente ilógica y ilegal y por supuesto ilegítima, además muy peligrosa. Y lo mismo está pasando en educación, pues hay muchísimos maestros de escuelas, tanto privadas como públicas, pero muchas más públicas, por supuesto, que no tienen la profesión docente, no se graduaron como docentes en ninguna universidad y sin embargo, tanto el gobierno como quizás algunas otras instituciones los contratan. En algunos casos es porque no hay mucho de dónde escoger, en otros es porque, bueno, se han ido por la inmigración, han emigrado docentes para conseguir mejores destinos y entonces lo que se puede hacer ahí es, bueno, en el mejor de los casos contratan a una mamá de alguno de los niños que está en el aula donde pasó esto y bueno, los directivos y tratan de formarla y bueno, las mamás por lo menos tienen un interés básico, ¿no? De que como ahí está su hijo, pues hacerlo bien y en algunos casos pues se preparan bien. Y en otros casos, pues ni siquiera es la mamá, sino alguien de la comunidad que a lo mejor no tiene ni remotamente las capacidades ni las competencias, ¿no? Para esto. Entonces, hay ese tema, ¿no? Y hay un cuarto tema, no sé si quieren hablar de él, ¿no? Adelante. Que es lo que está pasando en el mundo entero en este momento. O sea, hoy eso quizás en Venezuela sea útil, pero requiera un poquito más de desarrollo en algunos casos. Es que en el mundo está pasando que las profesiones duran relativamente poco, o sea, un profesional dura poco en un cargo relacionado con su profesión, ¿no? En Venezuela pasó hace mucho tiempo que los egresados de biología, digamos, de los años 90, quizás un poquito más, ya había biólogos y hay químicos que se dedicaban a cualquier tipo de actividad comercial, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, se dedicaban a una tienda de marcos de cuadros, ¿no? Y marquetería y otros se han dedicado a turismo relacionado con, qué sé yo conozco casos de un biólogo que trabajaba en una estación biológica en Los Roques y vio que los peñeros hace muchos años llevaban turistas a las islas y entonces se asoció con estos peñeros y terminó montando una empresa de turismo, ¿no? Y así pues puede haber casos. En el mundo pues está pasando mucho que personas que egresan con determinada
profesión, como por ejemplo la de ustedes, comunicadores sociales, terminan trabajando en inteligencia artificial siendo eso que llaman ahora prompter, ¿no? Que es los que saben redactar y diseñar preguntas para, entre otros, el ChatGPT, ¿no? Entonces, por ahí es que estamos viendo algunas tendencias, ¿no? Mariano, profesor Mariano Herrera nos Sí. acompaña hoy, es PhD en Educación, miembro del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas. Pero es todo un cóctel que nos habla quizás de una casa que tiene muchas goteras, muchos huequitos y hay todo el mundo poniendo paños, poniendo huequitos y no llaman al plomero. Sí. O sea, el plomero, ¿cuánto tiempo puede tardar en llegar a todo esto? Y se lo pregunto porque usted daba el ejemplo bueno, la madre que se ve en la obligación de dar clases en el salón de su hijo. Ella sabe que no es la apropiada, pero alguien tiene que dar clases porque si no Sí. se queda desierto, entre otros ejemplos que usted daba a conocer sobre, bueno, el mismo biólogo que vio que su trabajo no le daba dinero y dijo, bueno, para que no me dé dinero, la biología que yo estudié, por lo menos estoy cerca en el mar manejando una lancha y viendo las especies para mi consumo personal. Pero esto a largo plazo, ¿cómo se resuelve cuando ya ha pasado tanto tiempo? Mira, la respuesta a eso es muy difícil de tener hoy, ¿no? Por ejemplo, lo que va a pasar, yo creo, nadie lo sabe, pero ya está empezando a pasar que los cargos profesionales, es decir, los perfiles profesionales que solicitan las empresas en diversas ramas, son variables en cuanto a que no siempre buscan una profesión especializada, sino amplia. Por ejemplo, tengo unos ejemplos en multinacionales que tienen, no sé, 60,000 empleados en el mundo y tienen la sede, que sé yo, en Londres, en París, en Nueva York, en algunas ciudades así, en Hong Kong. Hay un director de finanzas y el asesor de ese director de finanzas a veces y a veces que termina siendo de una vez el director de finanzas, un filósofo, un historiador, un sociólogo. ¿Por qué? Porque en esas empresas están necesitando gente no solamente que sepa sacar los números, que sí, por supuesto que necesitan sacar los números, no es que eso se acabó, sí hay que sacar los números, sino que además necesitan a alguien que tenga una visión de lo que está pasando en el planeta desde muchísimos ángulos para realmente orientar mejor lo que tienen que producir ellos, el tipo de trabajo que tienen que hacer, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas. Hay otras cosas que es que las profesiones cómo se actualizan, los conocimientos están avanzando, la producción de conocimientos científicos y de otro tipo y tecnológicos, por ejemplo, está avanzando a una velocidad tal que la actualización profesional se necesita de manera mucho más frecuente. Es decir, que no es que tú estudiaste 5 años en la universidad y ahora te vas a llegar a jubilar 30, 40 años después con los mismos conocimientos que aprendiste en la universidad. No, eso quizás no sea posible de ahora en adelante. Va a haber nada más que por el avance científico y tecnológico que hay, va a ser necesario que quizás cada 5 o 6 años a lo mejor, yo no sé si cambies de diploma, no sé si vamos a llegar hasta ahí porque no lo sé, nadie creo que puede saberlo hoy, pero sí que te actualices de una manera muy seria, ¿no? Sí. Si nosotros, yo por ejemplo, si yo me hubiera mantenido con los conocimientos que logré cuando me gradué, de hace tantos años ya, mira, no, estaría perdido en la nebulosa, ¿no? Entonces uno tiene que irse actualizando de manera muy organizada, muy sistemática, muy intencional. O sea, no puede ser una cosa que, bueno, cuando me llegue un videito por ahí que me interese, no, tienes que decidir, bueno, yo voy a especializarme un poco más. Y aquí está un poquito el tema de la especialización, ¿no? Que sí es el tema más importante. Una de las cosas que pasa con este tema de la desprofesionalización es que como está el tema de lo holístico, lo global, se empieza a despreciar por razones diversas la especialidad. Y los que plantean esto de que no es necesario más la especialización de nadie, terminan contradiciéndose porque a la hora de la verdad, ellos no van al oftalmólogo cuando les dé una muela, van al odontólogo, ¿no? Entonces sí es necesaria la especialización, ¿no? Ahora, la especialización de ese odontólogo tiene que estar cada día más actualizada con la tecnología y con una cantidad de conocimientos nuevos que hay sobre cómo funcionan, no sé, el ADN que produce las enfermedades dentales, digamos. Eso ya no es un tema de quitarte el dolor o de ver qué está pasando con tus nervios, sino
cómo en el ADN puede haber elementos que previenen todo tipo de enfermedades de las encías y de los dientes. Entonces, y estoy hablando de un tema tan concretico como ese para que veamos el ejemplo, ¿no? Pero esto es válido en muchísimas áreas, ¿no? Entonces, aquí quizás no hay una desprofesionalización, sino más bien una nueva profesionalidad, que es el permanente cambio que vamos a tener todos los profesionales, ya no cada 20 años o cada 15 que necesitamos, bueno, hacer una maestría nueva o ver qué hacemos para actualizarnos, sino mucho más frecuente, mucho más cerca, y quizás cuando digo 5 años es poco, quizás sea hasta más frecuente, menos el tiempo que tenemos para esto. Profesor Herrera, ha sido un gusto inmenso conversar con usted y que además... Pero permítame hacer una pequeña propaganda. Adelante. Como ustedes saben, yo ahorita estoy de director de un programa en la Universidad Metropolitana que se llama Leo, Juego y Aprendo, y tenemos la semana que viene, 23 y 24, un evento internacional que se llama así, Leo, Juego y Aprendo, experiencias y perspectivas, y vienen expertos nacionales e internacionales allá en la Universidad Metropolitana, aquí en Caracas. Yo en este momento no estoy en la universidad, pero es allá en la Universidad Metropolitana donde yo estoy trabajando, y quería invitar a todos los interesados en esto. Vienen, bueno, va a estar el padre Ugalde, va a estar Leonardo Carvajal, va a estar Luis Pedro España, va a estar Juan Maragall, y van a estar expertos internacionales el Banco Interamericano de Desarrollo, del BID y de otros países, para primero presentar los avances de nuestro programa y segundo presentar los avances en el tema de la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, para los oyentes, y muchas gracias a ustedes por permitirme la propaganda, una cordial invitación. En la página web de la universidad está el enlace para la inscripción en el evento, y les adelanto que ya hay 300 inscritos, de manera que tenemos un cupo de un poco más de 400, pero bueno, los que estén interesados aprovechen para inscribirse ahora que todavía tenemos cupo. Muchísimas gracias, profesor Herrera. Leo, Juego y Aprendo, experiencias y perspectivas en la Universidad Metropolitana, y además gracias por haber puesto sobre la mesa estos temas sobre los que tenemos que reflexionar y repensarnos, no solo en nuestras casas de estudio, esas necesidades o nuevas realidades a las que hay que adaptar la formación, los pensum, la carrera que se imparte, sino también en darle nuevamente ese valor al saber profesional y a las especialidades que tanto daño le puede estar haciendo a nuestro país. 9:42, es momento de hacer publicidad.